Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Somos diferentes. Comparte la alegría del sabor en Mochomos Culiacán. Nuestra cocina, bebidas y gran variedad de vinos de las principales vitivinícolas son de primera calidad. Para convivir o negociar, vive la experiencia Mochomos. Riqueza sonorense. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión de este miércoles 18 de enero. Y vamos con el tema, ya lo estamos ahí consultando para que ustedes respondan, si son tan amables, a la pregunta: ¿debe ser juzgado en México el Chapo Guzmán? Y todo esto por el revuelo que alcanzó la carta que le envió Joaquín Guzmán Loera al presidente López Obrador y el comentario que hizo el presidente ayer. No quiso hablar del tema. Y hoy es un comentario que algunos medios interpretaron de la siguiente manera. Le voy a sintetizar, he leído varias cabezas de esta nota, a ver si estamos de acuerdo en la percepción. No descarta el presidente pedir el regreso del Chapo a México y le da esperanzas con lo que comentó hoy. De lo que comentó le vamos a preguntar a Juan Ordorica en un momento, porque pues él está pendiente ahí de la mañanera todos los días. Pero antes permítame saludar a sus compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hello, estimada audiencia. Buenas tardes, a darle. A darle, exactamente. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigos, compañeros de la mesa, listos para iniciar, Víctor, con este tema tan interesante y tan polémico. Sí. Bueno, pues Chapo Guzmán está lanzando una estrategia a través de sus abogados, Jesús, para tratar de regresar a México. Y yo no entiendo todavía exactamente cuál es la idea, si de que se le juzgue acá o cumplir su condena acá. No entiendo qué es lo que están buscando. Y también en medio de todo esto, una declaración de Marcelo Ebrard de ayer que decía, se descarta, a ver, tenemos un ruido ahí, se descarta, dice Marcelo. Yo creo que está muy alto aquí el nivel de los... no hay posibilidades, y el presidente hoy dijo que no está descartado, no se le puede cerrar la puerta a un tema de derechos humanos. ¿Cómo lo interpretamos, Jesús? Mira, yo lo primero que tendría que decir es que todas las personas privadas de la libertad por tratados internacionales tienen derechos humanos, y esos derechos humanos se tienen que garantizar aquí o en cualquier parte del mundo. Incluso aquellos que son detenidos por conflictos bélicos o por conflictos de guerra, o terrorismo, tienen incluso que garantizarse derechos humanos elementales, aun siendo ya juzgados, aun cuando son delincuentes que están ya en un proceso de juicio o cuando son sentenciados. Son personas privadas de la libertad, así se les conoce, y son derechos de la integridad, derechos a la salud, contacto al exterior, es decir, no pueden ser completamente aislados de sus vínculos familiares, derechos a su, digamos, a tener lectura, a tener luz, o sea, derechos a alimentación adecuada. Es decir, no podemos malinterpretar el tema de la justicia con el tema de la venganza, que ese es el tema que separa a los hombres de la barbarie. Porque cuando se aplica la justicia, hay también códigos para tener a las personas privadas de la libertad. Claro. Y lo que está haciendo Joaquín Guzmán Loera es haciendo una carta diciendo que sus derechos elementales, como una persona privada de la libertad, está siendo vulnerados del otro lado de la frontera. Y como un nacional mexicano, le pide a las autoridades mexicanas que garanticen esos derechos, por lo menos para un trato justo. Y aquí es donde entra la polémica, ¿no? Porque dice el presidente de México que bueno, eso se va a revisar. Dice el canciller mexicano que eso se ve difícil porque está de alguna manera viéndose en otro lado, en otro país, y que bueno, tendría que ser las autoridades del otro país, las autoridades penitenciarias del otro país, las que garanticen. Pero lo cierto es que al final de cuentas, en cualquier parte del mundo, pues en este caso las comisiones internacionales, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bien, o cualquier otra institución tendría que garantizar los derechos de él o de cualquier otra persona privada de la libertad que se queje de un maltrato, bien, en un centro penitenciario. Del otro lado están las víctimas de Joaquín Guzmán Loera, de los crímenes que le imputan en este juicio, principalmente por narcotráfico, crimen organizado.
Y del otro lado le preguntaban al presidente, oiga, ¿y no importa por lo que fue juzgado? Dijo el presidente, no, finalmente ya se sabe, es un tema de derechos humanos. Y algunos se preguntan, ¿y los derechos de las víctimas? ¿Por qué tantas facilidades para un delincuente de ese nivel? Es lo que han planteado y ahí está la polémica, Juan. Sí, el presidente, ¿qué fue lo que dijo en la mañana? Le preguntaron precisamente esto, que el canciller había dicho que había una carta, que sí que pensaba la carta, porque el canciller había cerrado la puerta. Él dijo, no, sí, así, no. Si se trata de derechos humanos se va a revisar, no descartamos la posibilidad y no cerramos la puerta. Fue todo, tampoco amplió más la información. Y las declaraciones que ha dado el diputado, iba a decir, el abogado del señor Guzmán Loera fueron muy interesantes. Refugio Rodríguez. Sí, lo estuve escuchando en varias entrevistas el día de hoy y ellos dicen lo siguiente, número uno, si es un tema difícil, el presidente no nos está diciendo que lo van a extraditar, lo único que nos dice es que no se cierra la puerta. Eso es lo que estábamos pidiendo, dice el abogado. Número dos, cuando le preguntaban de las víctimas, oiga, ¿y las víctimas no tienen derecho a resarcir el daño? Dice, no, es que el señor Guzmán Loera no tiene ninguna condena por víctimas. Dice, las víctimas no existen en los casos del juicio de Guzmán Loera, tienen ese de otro sentido y otra naturaleza los juicios por los que lo han declarado culpable. Y número tres, dice, lo que estamos pidiendo es lo siguiente, que lo extraditen porque aquí en México tiene procesos abiertos, y número dos, porque existen acuerdos que dicen que si otro país declara culpable a un ciudadano mexicano, se puede trasladar a México para que pague la deuda aquí. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y hay una pregunta muy interesante que cómo lo están viendo ellos, y me quedé sorprendido. Le preguntaron, oiga, señor abogado, pero ¿no corre el riesgo una vez más el Estado mexicano a que se fugue el señor Guzmán Loera si lo traen? Ya se fugó 2 veces. Y dijo el abogado, ¿qué tipo de Estado y gobierno tenemos para que no podamos garantizar que una persona se quede en prisión? Dijo, imagínense, el abogado del señor Guzmán Loera diciendo eso. ¿Qué tipo de gobierno tan pequeño tendríamos si estamos desconfiando que se le vayan a fugar personas de la cárcel? Sí, si Joaquín Guzmán Loera se entera de esa declaración, le va a decir, no me ayudes, compadre, ¿no? Sí. Estoy tratando de conseguir el apoyo del presidente. Sí, el abogado, ese portavoz, vamos, él verbalmente, probablemente con alguna llamada, porque no recibe visitas, o muy pocas visitas recibe. Que 3 visitas en 5 años. En 5 años. Y ya comentaba Jesús, por un lado, el respeto a los derechos humanos, en este caso, de cualquier delincuente. Por otro lado, el derecho de las víctimas. Ahí la polémica, Armando. Sí, es una polémica jurídica, política y socialmente discutible. La realidad es que para una persona, para un individuo, un ser humano con todas sus facultades físicas y mentales estables, vigentes, el hecho de perder tan solo su libertad, estar encerrado en una cuarto de 2x3, por infinidad de días y años, o hasta la muerte, porque lo sentenciaron a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera. Yo creo que ahí está pagando para mi punto de vista, cualquier tipo de delito. El hecho de perder su libertad, estar como prácticamente un animal enjaulado, sufriendo estragos psicológicos, porque eso es una tortura psicológica. El hecho de que no te dejen ni siquiera la oportunidad de ver, no digamos darle un abrazo a tus hijos, tu madre, los seres más queridos, no tener el contacto, no poder entablar una llamada telefónica siquiera cada 6 o cada año con su madre, con sus hijos, decirles aquí estoy, les quiero. Todos esos detalles, para mi punto de vista, rayan en un aspecto de más que de castigo jurídico, en un aspecto de venganza social. Y yo creo que era muy grande el coraje, el odio del gobierno norteamericano en contra de Joaquín Guzmán Loera para tener una situación. Oye, narra el abogado, se lo narra a Ciro Gómez Leiva, el abogado José Refugio Rodríguez, quien le leyó prácticamente la carta a Ciro Gómez Leiva. ¿Para qué? Para que le escuchara a través de su medio el presidente, porque era difícil llevársela, hacerle llegar esa carta o una entrevista con el presidente. Y ahí le narra y le dice, entre otras cosas, que Joaquín Guzmán Loera se queja incluso de que le estaban doliendo, tenía una infección en una de sus muelas,
y en igual de atenderlo, se la sacaron para que no estés molestando, le dijeron. Sí. O sea, eso yo no tengo otras palabras para decir que es una tortura física y psicológica, y los derechos humanos universales que tanto pregonamos, pues ahí están, ¿no? Tiempo antes de la pausa, 30 segundos antes de la pausa. Jesús. Sí, pues suponiendo que eso sea cierto, ¿no? Porque hay que ver, ¿no? Incluso en los tiempos más duros de la guerra siempre se pide clemencia para los vencidos, cura para los heridos y respeto para los prisioneros. Es decir, hay incluso en los puntos más difíciles de la condición humana unos puntos para entender la condición de los presos, de los heridos y de los vencidos. Bien, vamos a una pausa, lanzamos ahí la pregunta. ¿Qué dijo Osorio Chong al regresar? Dijo algo el senador. Sí, ahorita que dijo. Regresamos. La pregunta está ahí en nuestra transmisión en vivo en Facebook, si gustas responder. Al final vamos a dar a conocer aquí la respuesta. ¿Debe ser juzgado en México el Chapo Guzmán? ¿Sí o no? Las opciones de respuesta. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin corte, sin comerciales. En redes sociales, en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bien, aquí seguimos. ¿Nos vas a decir qué dijo Osorio Chong regresando del corte? Sí, claro. Bueno, digamos, podemos creer en todo lo que dice el abogado que es el portavoz. del Chapo Guzmán. Pues de creerle no, pero lo que está solicitando está pegado a derecho y al menos lo están argumentando bien jurídicamente. No, hasta el momento yo no lo he escuchado, más allá que diga algo de verdad o mentira, no se podría juzgar eso. Lo que está pidiendo es que apliquen algunas leyes que pudieran, si los dos gobiernos, bien importante, no así el gobierno mexicano quiere, tienen que ser los dos gobiernos. Sí, que porque estén. Además ya fue juzgado. Sí, ya fue sentenciado. Sí, ahora también... El abogado Refugio Rodríguez, también dijo que ya él envió una carta informando de esta situación al embajador Esteban Moctezuma. Sí, de México en Estados Unidos. Y que no le respondió. Es que... Sí, envió al... Perdón, es que interrumpí a Juan. Sí, nada más decir ahorita también con quién está compartiendo prisión el señor Guzmán Loera. ¿Quiénes son sus vecinos de celda? Resérvate esos datos para cuando estemos de regreso. Perdón, Armando, sí. Sí, Víctor, te quería comentar, complementando ese dato que das. Lo que pasa es que a la embajada llegó la carta y esa fue enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, y él ya confirmó que la recibió. Fue cuando declaró Marcelo Ebrard, pues que él lo dijo Marcelo Ebrard francamente, así con estas palabras, de acuerdo a las narrativas de la prensa nacional, francamente no le veo posibilidades de extraditar hacia México. Eso lo dijo ayer. Sí, Marcelo Ebrard. Y bueno, y por supuesto que la gran polémica es lo que dice el presidente. El presidente dice que las puertas, no se pueden cerrar las puertas, hay que dejar las puertas abiertas por tratándose de derechos humanos. El presidente siempre ha defendido el humanismo, los derechos humanos, ha sido una de sus grandes banderas de respeto hacia los derechos humanos de los mexicanos y de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, pues hay esa especie de contradicción entre el canciller y el presidente de la República. Habría que ver, hay otro punto que me parece interesante. Mientras Joaquín Guzmán está pugnando por ser regresado a ser juzgado en México, pues su hijo está pugnando por no ser enviado extraditado hacia Estados Unidos. Hay dos luchas jurídicas en puerta, presentes frente a la justicia mexicana. Y bueno, un juez federal del Estado de México este día concedió a Ovidio una nueva suspensión provisional que frena su extradición hacia los Estados Unidos. Así es. Jesús. Sí, es que ese es el tema. Juzgado en México, pero bueno, en realidad ya fue juzgado en Estados Unidos. Ya tuvo su juicio en Estados Unidos. Está complicado el tema, pero bueno, pues los abogados, que son los que conocen del tema, pues tendrán, me imagino, esa ruta muy clara para ver a dónde apelan, para poder, primero, garantizar esto de lo cual se queja la persona privada de la libertad, ¿no? En este caso, quien dice está siendo violentado en sus derechos, que creo que es lo más importante en el momento, porque pues si no tiene garantizados los mínimos que los tratados internacionales le dan, pues yo creo que esa es la primera parte de lo que debe de preocuparles, pues, ¿no? Que tenga acceso a la salud, que tenga acceso a sus alimentos y a sus medicamentos y a no estar desconectado de su familia,
porque bueno, pues al final de cuentas eso está, me imagino que por encima de cualquier otra estrategia, ¿no? Ahora, hay que decirlo también, Estados Unidos no ha firmado esos tratados, ¿no? Esa parte no está adherido a los tratados, sí a tratados bilaterales, pero no a de derechos humanos que tiene algunas cuestiones mínimas para los presos que tienen que reunir para tenerlos en condiciones de los derechos humanos. Estados Unidos no está en el tratado de las prisiones, no recuerdo cómo se llama, pero ellos por eso tienen este tipo de prisiones. Ahí vamos. Aquí vamos de regreso de Corte en Radio. Noroeste de México. Estamos de regreso en la mesa. Acá algunos comentarios y en un momento les daremos a conocer el resultado de este sondeo que estamos haciendo. Acá nos dice Ángel, si tiene deudas con leyes extranjeras, con países, en este caso Estados Unidos, no puede ser juzgado en México, dice, porque quien reclama es Estados Unidos. Y está complicado el caso. ¿Tiene delitos en México? Sí, tiene delitos. Es lo que está diciendo el abogado antes, que se juzga acá los delitos. Sí, pues ya está sentenciado en Estados Unidos, difícilmente lo van a entregar, pero ya dijo López Obrador que tratándose de un tema de derechos humanos no hay que cerrar la puerta, eso dijo el presidente. Guadalupe Angulo dice, el Chapo Guzmán solo es un proveedor, o fue un proveedor, imaginen quién controla ese mercado a nivel mundial. Bueno, ese ya es otro asunto, pero pues sí, tiene razón, allá está el gran negocio. José Valenzuela dice, en Estados Unidos discriminan mucho a los mexicanos. Si uno viola la ley, te aplican el doble de sanciones por ser mexicano, dice. José Valenzuela está en Estados Unidos. Y dice, vas a México, de México a Estados Unidos a violar sus leyes, y son durísimos, dice. Bueno, pues casi, dice, pues no te queman vivo nada más porque, pues no. Pues no hay que romper la ley ahí. Pero pues, no hay que levantar la ley en ningún lado, ¿no? Sencillamente. Dice, allá las drogas las usan como medicinas, dice, en Estados Unidos. Bueno. En fin, ¿dónde nos quedamos? Sí, acá. Primero que nada, saludos al maestro Martín Palafox, que nos va escuchando en carretera. Saludos. Ya va de regreso al fuerte, de Culiacán al fuerte. Saludos, sí, Martín. Nos manda saludos. Y bueno, dos cuestiones rápidas. Número uno, ¿qué dijo el señor Osorio Chong? Que hay que recordar que fue secretario de Gobernación cuando se escapó por segunda vez. El señor Guzmán Loera dice que se tiene que quedar en Estados Unidos porque aquí corre riesgo. Lo dice alguien que sabe, ¿no? Y alguien que le tocó y alguien que la sufrió. Eso es lo que dice Osorio Chong, que se debe quedar allá. Y número dos, ¿quiénes son? El otro comentario es, ¿con quién está compartiendo cárcel para que vean dónde está el señor Guzmán Loera? ¿Dónde está? Tienes de compañeros ahí en la cárcel a miembros de Al Qaeda, al menos a 10 miembros de Al Qaeda que participaron en los atentados del 11 de septiembre, en los atentados contra edificios norteamericanos. Tiene a un terrorista norteamericano que se llama el Unabomber, Ted Kaczynski, que durante años lo persiguió el FBI. Digamos que está con figuras internacionales que han causado daño a Estados Unidos. De ese tamaño es el dónde está el señor Guzmán Loera, o dónde lo consideran que debe de estar, con enemigos de Estados Unidos, repito, del tamaño de miembros de Al Qaeda. Sí. Estás hablando de los que consideran el hecho que esté ahí, el hecho que esté ahí es un mensaje para decir, estos son los enemigos de Estados Unidos, claro, y los tenemos aquí. Así es, y son todos sentenciados a cadena perpetua, 30 años mínimo, ¿sí? Armando. Yo creo que esos datos que está comentando Juan, pues fortalecen esta denuncia de los abogados de Joaquín Guzmán, porque prácticamente pues, si los tiran a la misma área confinados, les están dando el mismo trato. Imagínense, le están dando el mismo trato de la gente que le bombardearon las Torres Gemelas, con las que han enfrentado un maratón de Boston. Sí, grandes conflictos y grandes daños políticos, económicos, morales, de todo tipo, sociales a los Estados Unidos. Y ahí está Joaquín Guzmán. Yo creo que eso fortalece de alguna manera esa acusación. Está siendo tratado al igual que esos terroristas como de Al Qaeda. Entonces, ahí sí. Yo creo que de alguna manera se fortalece esto, lo que dice el abogado. A mí me llama la atención lo que dice el abogado, porque tiene un poco de sustento. ¿Dónde fue primeramente acusado Joaquín Guzmán Loera? Aquí en México. Y dice él argumenta que él debió permanecer en México al ser arrestado hasta que todos sus procesos pendientes hubieran sido terminados. Entonces, sí, había abiertos expedientes en México, pendientes con delitos
anteriores a las acusaciones de los Estados Unidos y se lo llevaron así. Eso es lo es. que están Jesús. alegando. Sí, decía Juan que Estados Unidos no firma todos los tratados internacionales. Yo le recuerdo que sí, que la Declaración Universal de los Tratados, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sí está firmada, Sí, y sí, de sí. ahí se parten pues muchísimos tratados internacionales, y Estados Unidos es uno de los principales promotores como tal, ¿no? En el tema en particular de personas privadas de la libertad, también está suscrito Estados Unidos a ellas, nada más que tienen ciertas categorías y sobre todo en prisiones fuera del país, como lo es Guantánamo, y también ha estado muy duramente criticada esta cárcel en particular, que la tiene en una ínsula, en una parte peninsular de la isla de Cuba, donde también tiene un centro de detención donde se ha hablado mucho sobre la violación de los derechos humanos en esta cárcel que tienen en la isla. ¿Qué la cerraron? Y ¿no? bueno, no sé si ya está cerrada, Ya la pero cerraron. fue y se cerró precisamente por lo mismo, por la violación a los derechos de las personas privadas de la libertad. Es decir, yo creo que este es un tema donde, bueno, creo que es el punto central de la defensa del Chapo. Pues primero creo tiene que verse con los derechos de su defendido, y luego después de toda la implicación que tiene, por supuesto, hasta en el contexto político. Sí, yo recuerdo al Chapo Guzmán, y el presidente López Obrador tiene razón en el sentido, no lo juzgaron por los crímenes, que mínimo en Estados Unidos le imputan mínimo 30 crímenes. El juez pidió que se le juzgara. Los cargos principales son por producción, tráfico y comercialización de drogas en Estados Unidos. En alguna ocasión, el Chapo declaró a una revista, no recuerdo, un medio de Estados Unidos, que él era el mayor traficante de drogas, que no había nadie más en el mundo. ¿Lo diría? Sí, lo dijo, y está ahí publicada la entrevista. Y fue una de las pruebas que presentaron en su contra. Después dijo que él no se iba a declarar culpable, que no iba a colaborar con las autoridades. Y así se fue el juicio. Los cargos solo son por tráfico de producción y tráfico de drogas en Estados Unidos, no por los crímenes que le imputan. Entonces por eso es que pues algunos están diciendo no hay nada en ese sentido, por lo menos en Estados Unidos, no se sabe qué cargos tendrá en la justicia mexicana. A ver, estamos Nomás cerrando, rápido, 30 segundos. Sí, sigue abierta Guantánamo, pero ya está a punto de cerrar, lo que dicen las notas, pero sigue abierta ahí con pocos presos. Pero sí digamos que son prisiones, estas Supermax, que no se ven en ningún lugar del mundo. Vamos, en México no tenemos estas, en Europa ni existe, en Canadá ni se diga. Son, yo creo que las pocas prisiones en el mundo que quedan de este tipo. A lo mejor en China, Corea del Norte tendrán de esas prisiones raras. Y lo que vemos es que tratan de llevar a los presos ahí a los extremos en todos sus niveles. Tratan de hacerle, pues no sé si llamarle vida a eso, pero tratan de tenerlos ahí recluidos para que, según ellos, según las leyes norteamericanas, paguen más allá de los derechos humanos. Y bueno, el presidente deja la puerta abierta, pero yo creo que sí va a estar bastante complicado que, al menos en esta administración del presidente López Obrador, exista el regreso de Guzmán Loera a México. Eso es. Se van a sorprender con el resultado del sondeo, pero cerramos 30 segundos, Armando, nos vamos. Sí, bueno, en esta controversia con tintes políticos y jurídicos entremezclados entre los dos países, Estados Unidos y México, yo creo que de alguna manera Joaquín Guzmán Loera pudiera sacar algo rentable, algún beneficio. Por lo pronto, si no lo traen de regreso a México, está siendo exhibido el gobierno de Estados Unidos como un alto violador de los derechos humanos, y eso también es sancionable. Yo creo que, ¿Quién los va a sancionar? bueno, ¿Quién? Sí. pues por lo menos mediáticamente exhibirlos, Víctor, lo que no hace la ONU, los derechos humanos universales. Sí. Aquí Nos vamos, Armando. bueno, bien. Nos vamos, seguimos, Jesús, 30 entonces. segundos, cierras. Yo creo que yo creo que es un tema complicado, y también ahí va de nuevo a entrar un tema de diplomacia. Y pues ya vimos, también parece que en esto el canciller y el presidente van por dos caminos diferentes, ¿no? Así es. Y en medio de todo esto, el juicio contra Genaro García Luna. Sí, ¿no? eso Que es. va a dar mucho de qué hablar. Va a terminar entre lo jurídico y lo político, y de nuevo lo político salpicando. Otra ¿no? vez, sí. Bueno, la pregunta, a ver si podemos poner en la transmisión en Facebook. ¿Sí tenemos el resultado? Sí, a ver. La pregunta fue, ¿el Chapo Guzmán debe ser juzgado en México? ¿Qué respondieron? Sí, los radioescuchas de Línea Directa en Facebook.
Sí. El Chapo Guzmán debe ser juzgado en México. El 77% dijo que sí, que deben traerlo a México. Sí. El 23% que no. Ahí está. Ahí está. Tiene su base social. Y según el Tiene gobierno de su Estados Unidos, apoyo, sí. no reconoce Sí. la jurisdicción de las Cortes Internacionales Criminales. Bueno, pues nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Gracias, Bye. Armando. Gracias, Víctor Atiario. Gracias a nombre de toda la producción, todo el estado, muchas gracias. Vamos a estar atentos a los juegos de béisbol, tanto en Hermosillo como en Los Mochis, puro Guasave, puro Cañeros. Vamos a ver si se concreta la gran final. Sí, Leña Cañeros. Vamos a hacer una quinielita, ¿no? Si llegan Guasave y Mochis en la final. Sí, hacemos una quiniela. Sí. Bueno, si ¿Para será qué? la final sinaloense, ¿no? Bien, para que nos gane Jesús otra vez. Hay que invitarle a la cena del ante Jesús. Mundial. Nos vamos, gracias. Gracias por su compañía, lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí tempranito en la primera emisión de Línea Directa. Ya será jueves 19 de enero. Pásela bien.